Comenta la siguiente afirmación. En el cálculo de una estructura de hormigón se calcula siempre en primer lugar el estado límite último y se comprueba el estado límite de servicio. Ante todo hay que tener en cuenta que no hay un estado límite último y un estado límite de servicio, sino que son diversos, ¿de acuerdo? Tenemos los estados límites últimos, que son aquellas situaciones en las que si las superamos se va a ver afectada la resistencia de la estructura y podemos tener un colapso, ya sea parcial o total. Los estados límites últimos son diversos, por ejemplo, está el estado límite último de equilibrio, que es un estado límite último fundamental, siempre hay que garantizar el equilibrio de la estructura, y de hecho un profesor mío ya hace muchos años lo llamaba el estado límite último del ridículo, ¿de acuerdo? Nunca nos podemos equivocar en el equilibrio. Luego tenemos estados límites últimos ligados al agotamiento, ya sea por solicitaciones normales o solicitaciones tangenciales. También tenemos el estado límite último de inestabilidad o de pandeo, que es fundamental. Y otro estado límite último, por ejemplo, sería el estado límite último de anclaje. ¿De acuerdo? El estado límite último de anclaje es muy importante en estructuras de hormigón, porque las armaduras las vamos a tener que anclar y las vamos a tener que solapar unas con otras. Por otra parte, tenemos los estados límites de servicio. Los estados límites de servicio son aquellas situaciones en las que si sobrepasamos el valor umbral, la estructura dejará de ser funcional, dejará de estar en servicio, pero sin acarrear riesgos ni para las personas, ni usuarios, ni para terceros, ¿de acuerdo? Son situaciones en las que generalmente se podrá volver a recuperar la funcionalidad. Los estados límites de servicio generalmente se consideran que serían la fisuración, muy importante en las estructuras de hormigón, porque además va a estar relacionado con con unos terceros estados límites que no nos pedían en esta pregunta, que sería el estado límite de durabilidad, ¿de acuerdo? Y se relaciona en cierta manera con la fisuración, aparte de otros conceptos. Después también tendríamos el estado límite último de deformación o flechas y desplones. Deformación. Flechas serían las deformaciones verticales de las vigas, por ejemplo, y desplomes serían las deformaciones horizontales que podría tener un edificio o un pilar. Y por último, el estado límite de servicio relacionado con la vibración de la estructura. Para estructuras metálicas es muy importante, también para estructuras de madera, para estructuras de hormigón de edificación, también debemos conocerlo, pero no suele ser crítico para estructuras convencionales. Volviendo a la pregunta, en estructuras de hormigón armado se calcula primero siempre el estado límite último y después se comprueba el estado límite de servicio. Bueno, en estructuras de hormigón armado podría ser así. En general, en estructuras de hormigón armado es así, pero en estructuras de hormigón pretensado es a la inversa. En estructuras de hormigón pretensado, el pretensado nace para controlar situaciones de estado límite de servicio, sobre todo de fisuración y también de deformación, con lo cual las estructuras de hormigón pretensado generalmente se empieza a dimensionar en estado límite de servicio y se finaliza en estado límite último, o se van alternando. En cambio, en las de hormigón armado es más habitual empezar por estado límite último y después comprobar los estados límites de servicio, que en algunos casos va a poder hacer cambiar a ciertas armaduras y siempre de forma general, ya que muchas veces el primer criterio para el canto de una viga es un criterio de deformación que corresponde al estado límite de servicio. Por lo tanto, la afirmación es falsa, ya que no existe una respuesta categórica a este orden. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.